una de las que estamos aquí, que tenemos yernos y nueras, seamos buenas suegras. Una suegra conforme a tu corazón, como tú quieres que seamos como suegras, mi Dios. Háblanos de manera personal a cada una de las que estamos aquí y permite que podamos poner por obra este tema tan importante. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero platicar entonces, lo otro, bueno, ya se los vamos a ir diciendo, un poco de mi testimonio. Les decía que no pude dormir en la madrugada porque el tema de hoy es cómo ser una buena suegra. Y me acordé de mi suegra. Y vi todo lo que recordé, todo lo que ella hizo en mi vida. Ella fue una segunda madre para mí. De hecho, yo le decía mamá y a mi suegro le decía papá porque realmente los amaba y bueno, ya no están aquí, pero mi satisfacción es que los voy a volver a ver, ¿no? Están en la presencia del Señor, pero estaba yo recordando cómo ella, nos casamos mi marido y yo a los 19 años porque pues goleamos, ¿no? Tenía yo 3 meses de embarazo cuando nos casamos. Marto nació de 6 meses, o sea, nació muy prematuro. Nadie pensó que iba a sobrevivir. Tenía un 10% de probabilidades de vivir por cada día que pasara. En el hospital donde nació, en aquel entonces era el Río de la Loza, que hoy ahorita es el Hospital Satélite, el pediatra dijo que necesitaban un aparato que no tenían, porque cuando son tan prematuros, el problema que tienen es que pueden jalar aire, pero no lo pueden sacar. Entonces necesitaban un aparato especial para hacer eso. Y me acuerdo que cuando llegué al hospital, para esto, yo empecé a sentir cosquillas, no contracciones, o sea, no dolor, yo sentí cosquillas. Y mi suegra, vivíamos con mis suegros, me decía, porque a cada rato así empezaba a sentir cosquillas, ¿no? Y me reía y dice, ¿otra vez tienes esas cosquillas? Le dije, sí. Dice, esto no me está gustando, hay que hablarle al médico. Le dije, ¿en serio? Sí, esto no me gusta. Entonces le hablamos al médico, dijo, tráiganla de inmediato. Estaba en labor de parto. Ya tenía 7 centímetros de dilatación. Que si no hubiera sido por mi suegra, ¿dónde estaría mi hijo Marto? ¿Quién sabe? Y luego pasa todo esto y el doctor dijo, necesitamos trasladarlo a otro hospital por este problema que tenía por ser prematuro, pero no aseguramos el traslado. Y entonces mi marido, yo creo que Dios lo guió, ahí no éramos cristianos, y le dijo al doctor, y si se queda acá, que pues con lo que podemos vemos cómo le hacemos, pero pues tampoco hay probabilidades, ¿no? O sea, cada día que pasa son 10% de probabilidades de que sobreviva. Y le dijo mi marido al pediatra, pues lo que puedan hacer acá, háganlo acá. A mí no querían que yo viera a mi bebé, yo estaba pues ahí en el cuarto, pero no me dejaban subir a ver a mi bebé. Hasta que mi cuñada me dijo, ¿quieres ver a tu bebé? Le dije, claro que sí. Me subió, parecía un astronauta mi bebé. Tenía un casco, estaba en una incubadora con no sé cuántos chunches conectados, a un aparato. Y sí me impacté, pero pues como toda madre quieres ver a tu bebé, ¿no? Sé que mi suegra tuvo que ver también ahí para que yo pudiera verlo. Y pues eso, pues dices, es mi bebé, ¿no? ¿Quieres verlo, no? Se quedó, no me acuerdo cuánto tiempo ahí en la incubadora y yo me regresé a casa y los cuidados, porque pues no fue cesárea, fue normal, un punto me apretaba hasta el alma, no sabíamos qué era, yo no podía caminar, no podía ni ir al baño, me limpiaba y me llevaba y todo mi suegra. O sea,
fungió como una madre en mi vida en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces ella me limpiaba donde ya les platiqué, porque yo no podía ir al baño. Y yo con toda la pena del mundo, pero ella como una mamá me cuidó. Y ahí estuvo todo el tiempo. Durante 3 años estuvimos viviendo en casa de mis suegros, ya después nos independizamos. Cuando yo necesitaba que ella cuidara a mis hijos, ahí estuvo. Ella ya era una persona grande, nunca me marcó ocupado decir sí, o que me dijera estoy cansada, ahorita no puedo. Ella iba a la casa y con todo el amor del mundo les cocinaba, los cuidaba y todo, ¿no? Y ella me enseñó las lecciones más grandes que alguien te puede enseñar. Me acuerdo que la última vez que yo la vi, le dije, ¿cómo le haces para siempre estar contenta? Porque siempre estaba contenta. Ella me enseñó también a no meterme en la vida de mi yerno y de mis hijos y de mi yerno y de mis nueras. Con su ejemplo ella me enseñó, ella no se metía. Cuando Martín y yo teníamos discusiones, ella se iba al cuarto, desde que vivía yo con ellos, se iba al cuarto y ella rezaba. En aquel entonces ella no era cristiana, pero se metía a rezar. Y aprendí de ella a no meterme en los problemas. Cuando ves que tu hija y tu yerno tienen discusiones, métete al cuarto a orar. Y esto lo vamos a ver aquí ahorita, ¿no? Me enseñó a cocinar con comida mexicana, porque mi mamá me enseñó pura comida suiza. Entonces, pues ya tengo las dos, ¿verdad? Y a veces hago cada mezcolanza que ahí se las encargo. Y me enseñó, esto ya se los he platicado, la última vez me enseñó que cuando ya eres mayor, me decía, déjate querer. Dejarse querer es obedecer. Es si te dicen, siéntate acá y espérame hasta que yo llegue. Dice, yo me siento y espero hasta que me ayuden a bajar las escaleras. Yo obedezco. Y a la vez, en esa ocasión, había otra persona ella vivía con su hija y estaban cuidando a la vez a otra mujer. Y esa mujer se desesperaba, las dos pues ya de edad avanzada, y las cuidaban. Y la otra, ay, es que no vienen por nosotros. Tranquila, déjate querer, ahorita vienen, ahorita nos ayudan. Se desesperaba y muchas veces se cayó las escaleras la otra persona. Entonces no pudieron con ella y la llevaron a un asilo. Lógico, ¿no? Apréndanse esto, déjense querer, obedezcan. Llega un momento en la vida en que nuestra mente quiere hacer muchas cosas, pero nuestro cuerpo ya no da para más. Tenemos que aprender a que en esos momentos que nuestros hijos nos digan cómo hacerle. Se invierten los papeles. Pero si tú sigues de madre testaruda, de suegra testaruda, no te puede ir bien. Entonces déjate querer, deja que te consientan, deja que te quieren abrir la puerta, deja que te abran la puerta. Te quieren cargar las bolsas, deja que carguen las bolsas. Te quieren esto y aquello, déjate querer. Amén. Porque bendices al dejarte a tus hijos, que es una manera de honrarte, o a tu yerno o a tu nuera. Amén. Y bueno, ya me estoy alargando y podría seguirme con esto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que no pude dormir porque me acordé de lo linda que era mi suegra. Y cada vez que en el púlpito alguien habla mal de la suegra, híjole, cuando oyes una conferencia donde hablan mal de la suegra, me molesta porque yo tuve a la mejor suegra que alguien puede tener. Y no se vale que hablen así de las suegras. Hay de todo en la viña del Señor, lo sabemos, ¿no?
Pero ¿por qué generalizar si no todas son así? Y espero que nosotras aprendamos a ser buenas suegras. ¿Quién dice amén? Espero que no sea de boca para afuera, ¿ok? Y bueno, hoy el Señor, primero Dios, nos va a enseñar a ser buenas suegras. Y vayan a Ruth capítulo 2, verso 22 al 23, que es nuestro pasaje, de donde ahí vemos la palabra suegra, vamos a decirlo así. Ruth 2, 22, la que tenga el libro, estamos en la página 143. Y vamos a leerlo, dice: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, recordemos la historia. Noemí, junto con Elimelec, su esposo, y sus 2 hijos, Malón y Kelión, se fueron a vivir ¿a dónde? A Moab. Muy bien. Ahí en Moab sus 2 hijos se casaron. Kelión se casó con Orfa y Malón se casó con Ruth. Muere Elimelec, el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos y quedan viudas las 3, ¿sí? Pero vemos que después ella decide regresarse porque oyó que en Belén, que era de donde vivían, Dios los había visitado, y decide regresarse, y sus 2 nueras se quieren regresar con ellas. Y entonces, bueno, se los voy a adelantar un poquito, pero luego ya lo vamos a entender más fácil. Vemos que ella insistió en que se regresaran a sus casas. Orfa terminó regresándose a su casa, a sus dioses, a sus costumbres, al mundo, digámoslo así, regresó al mundo. Pero Ruth tenía firmes convicciones y fue con ella. Y llegan a Belén, amén. Y vemos a una Ruth trabajando arduamente en el campo para sacar el sostenimiento, para sostener a Noemí y a ella. ¿Creen que a estas alturas ya veía ella a Noemí como una madre? Seguramente que sí. Y bueno, encontramos en la vida de Noemí, ¿creen que Noemí fue una buena suegra? Fue una excelente suegra. De ahí es una suegra modelo, y de ahí sacamos básicamente 9 características, salvo una que ahorita la vamos a ver, 9 características que vienen en el libro que debemos de tener si queremos ser buenas suegras, amén. Y la primera característica es que una suegra tiene que tener misericordia. Quiero que corrijan un error que viene en el libro. En la página 143, en el último verso, ¿ya lo vieron? Dice, en Ruth 1, 8 al 9, vemos cómo Ruth actuó con sus nueras. Tachen la palabra Ruth y pongan Noemí. Me equivoqué ahí, ¿ok? Entonces, vemos cómo Noemí actuó con sus nueras, ¿sí? ¿Ya lo pudieron corregir en su libro? Y vamos a ver lo que dice Ruth 1, del 8 al 9. Cuando lo tengan, me avisan. Ruth 1, del 8 al 9. Dice así: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron. Aquí vemos que ella reconoció y se dio cuenta, pese a la amargura que tenía, no culpó a sus nueras de la desgracia, porque cuando hay amargura culpas a medio mundo, ¿no? Ella no las culpó, al contrario, estaba muy agradecida con sus nueras por haber mostrado misericordia para con ella y para con los que habían fallecido.
Y nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué mostraron sus nueras misericordia para con ella? Y la respuesta más certera es lo que nos dice Mateo 5, 7, porque dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Entonces vemos que seguramente ella cosechó misericordia de sus dos nueras. ¿Por qué? Porque ella seguramente tuvo misericordia en muchas ocasiones para con ellas. Amén. Ahora, vemos también que nosotras antes de eso, esta palabra misericordia, nos referimos a compasión, tener compasión, sentir el dolor ajeno, ayudar, no quedándose con los brazos cruzados. A veces tú puedes ver a tu nuera o a tu yerno en problemas y tú te quedas de brazos cruzados sin hacer nada. Una cosa es que no te metas en sus vidas. Si te piden ayuda, se las das. Pero ¿cómo puede una madre o una suegra ayudar a sus nueras y a sus yernos cuando ven que hay aflicción en el matrimonio? Lo que hacía mi suegra. Se metía a su cuarto, primero rezaba, ya después se transformó en oración, ¿no? Entonces vemos que tú puedes ser una gran suegra cuando no te metes en sus problemas y al contrario te pones a orar. Ella cuando dijo Jehová haga con vosotros misericordia, de alguna manera estaba orando, pidiéndole al Señor, ten misericordia de ellas, ¿no? Entonces ella sabía que también ellas estaban sufriendo, tenía esa empatía con ellas, sabía que también estaban pasando por un duelo. Entonces ella estaba clamando para que Dios tuviera misericordia de ellas y también las fortaleciera, las levantara, las ayudara, ¿sí o no? Entonces vemos que como suegras tenemos que tener empatía con nuestras nueras, con nuestros yernos. Cuando vemos algún problema, es importante no tomar partido, ser neutrales. Pero muchas mamás defienden tanto a sus querubines y culpan de todo a sus yernos y a sus nueras, sin darse cuenta que tal vez el problema es de los dos o de tu querubín o tu querubina, ¿no? Entonces no tenemos que tomar partido, tenemos que ser neutrales y orar por los dos y pedir, Señor, obra en la vida de los dos. Amén. La segunda característica es que una buena suegra ama. Pero es importante entender, y lo hemos estado viendo, que hay dos tipos de amor. Está el amor ágape, no el de haga pedazos al yerno o a la suegra, que diga, bueno, sí, de las dos maneras, sino el de con un amor ágape. El amor fileo vimos que es convenenciero. Tú me das, yo te doy. Y hay muchas suegras así, si me dan, entonces yo les doy. Si me dan un regalo el Día de las Madres, entonces yo en sus cumpleaños les voy a dar algo, ¿no? O sea, tú me das, yo te doy. Ese es el amor fileo, que siempre espera recibir algo a cambio, ¿no? Pero el amor ágape es el amor desprendido, es el amor que da sin esperar nada a cambio. En 1 Corintios 13 vemos las características del amor y una de las principales características dice que el amor es sufrido, y esa palabra sufrido en el griego significa paciente. Como suegra seamos, ¿qué? Pacientes, sabiendo que Dios va a hacer la obra en sus vidas. No te des por vencida. Llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Si tu nuera es de X manera y tú tratas y nomás no, tú ora por ella y dile, Señor, yo sé, si no conoce al Señor, lo primero que tienes que hacer es que tanto tus yernos como tus nueras conozcan al Señor. Amén. Y una vez que ya recibieron al Señor, que son cristianos,
ya están del otro lado, porque dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces todos estamos no somos el producto terminado, estamos en obra, en remodelación, amén. Dios está haciendo la obra en cada una de nosotras, pero a veces pensamos o nos desesperamos, como diciendo, pues sí, pero ya que cambie. Empieza por cambiar tú, para que ellas cambien o ellos cambien. Amén. Entonces tenemos que aprender a amar. Acuérdense que el amor es el arma más poderosa que tú tienes en contra de Satanás. Tal vez tu nuera, tu yerno están enchamucados. Tú tienes la autoridad dada por Dios de atar sus demonios y amar a pesar de. Amén. Entonces necesitamos entender que el mal con que se vence, con el bien. Tú ama a pesar de. Y lo que tú siembras, tarde o temprano, lo vas a cosechar. Amén. Lo que le pasó a Noemí, ella cosechó misericordia porque ofreció misericordia. ¿Por qué creen que Ruth la cuidó tanto? Porque seguramente ella sembró amor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, la segunda característica es que debemos amar. En otras palabras, tenemos que ser de bendición y no de maldición. No pagar mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Amén. En tercer lugar, tenemos que dar buen testimonio. Aquí le falló un poquito a Noemí. Yo creo que durante toda su vida había sido de buen testimonio para sus nueras. Sin embargo, se amargó. Y bueno, yo creo que si nos ponemos en los zapatos de Noemí, tal vez cualquiera se hubiera amargado, ¿no? Por no entender el por qué, pero bueno, ellos se salieron de la cobertura del Señor al irse a Moab y por eso pasaron tantas tragedias. Y ya también vimos los nombres que le pusieron a sus hijos, uno enfermo y el otro menospreciado, que dices, pues qué bonitos nombres, ¿no? Pero pues ahí mismo los maldijeron. Entonces, Ruth en este caso no dio muy buen testimonio y el peor testimonio que dio fue, vamos a leerlo en Ruth 1, 12 al 14, que fue el insistir que se regresaran a sus casas, como que las corrió, exacto. Entonces vamos a leerlo otra vez, creo que ya lo habíamos leído, no sé, sí, ¿verdad? Pero bueno, dice, volveos hijas mías, Ruth 1:12, idos, o sea, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperaros ahora que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces ella, tras la insistencia, se regresó. O sea, por la actitud de Noemí, Orfa regresó al mundo, podemos decirlo así, a sus dioses, a sus ídolos, a cuánta cosa. Ruth tenía firmes convicciones y decidió quedarse con ella. Ahora, aquí lo que me impacta también es que dice, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero creo que no lo mencioné. Pero si se fijan, ellas querían estar con su suegra a pesar de que estaba amargada. Cuando les dijo váyanse, ellas lloraron. Vean, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y que dice, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra,
mas Ruth se quedó con ella. O sea, las dos en un principio querían quedarse con ella, a pesar de que estaba amargada. ¿Por qué? Porque realmente la amaban. ¿Y por qué la amaban? Porque ella había dado un buen testimonio durante todo el tiempo con ellas, salvo en este momento que pues sí estaba muy dolida y estaba amargada. Pero dice ahí que lloraron. Ella, Orfa, se despidió con un beso. O sea, yo creo que hasta ahí le dolió esa despedida, pero decidió regresar tras la insistencia de Noemí. Y vemos, bueno, esto ya no lo vamos a leer porque lo hemos estado viendo, el problema que hay cuando hay amargura, lo que nos dice Hebreos 12:15, no lo vamos a buscar, pero dice que la amargura es como una raíz que nos estorba, impide que seamos bendecidas y tristemente pues es como una manzana podrida que pudre a las demás, ¿no? Entonces, tener amargura en nuestro corazón no nos va a ayudar a ser buenas suegras, no nos va a ayudar a dar buen testimonio, ¿ok? La cuarta característica, y esta es una de las más importantes, yo creo, es ver a tus nueras y a tus yernos como si fueran tus hijos. Muchas suegras dicen, es que ya perdí a mi hija y ya perdí a mi hijo. No, ganaste otro hijo o ganaste otra hija. Y les cuesta trabajo a veces ver a sus nueras y a sus yernos como si fueran sus hijos. Si se fijan, varias veces en los textos que hemos leído, dice, hijas mías. Se refiere a ellas como sus hijas. Noemí veía a Orfa y a Ruth como ¿qué? Como sus hijas y las amó como sus hijas. Y lo vamos a ver también cómo es que vio así. De hecho, vean lo que dice Ruth 4:15. Nos estamos adelantando un poquito de la historia, pero quiero que vean lo que dice. Dice, el cual será restaurador de tu alma. Aquí es cuando Ruth ya tuvo un bebé. Dice, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, ¿qué dice? Que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, Ruth realmente vio a su suegra como una madre, y Noemí realmente vio a Ruth como una madre. Y les digo algo, yo a veces vacilando le decía a mi suegra, eres mi mamá, Noemí, porque nos veíamos en esa relación de Noemí y Ruth. Fue una relación tan hermosa que bueno, yo en la madrugada lloré de recordarla, pero también de recordar todo lo que ella había hecho en mi vida. Y yo creo que Dios a veces permite esos momentos para que valores a las personas. Aunque ya no estén, valora cómo Dios permitió tal o cual cosa. Esa relación que yo tuve con mi suegra fue gracias a Dios. A Él le tenemos que dar toda la gloria, ¿no? Y en verdad les digo que para mí fue una segunda madre. Y yo espero que tú como nuera, si tú estás aquí como nuera, puedas llegar a ver a tu suegra como una madre. Y si tú estás como nuera, que diga como suegra, puedas ver a tu nuera y a tus yernos como hijos. Amén. En quinto lugar, una suegra, una buena suegra llega a ser una nodriza para sus nietos. En Ruth 2:2, vean lo que dice, y ahorita se los explico. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Aquí ella todavía no se había casado con vos, aquí todavía ella no había tenido un hijo, pero le pidió permiso a su suegra para ir a trabajar. ¿Cuántas veces hay nueras que quieren apoyar a sus maridos trabajando? Y ahí es donde nos piden a veces ayuda para cuidar a sus hijos.
A veces he de serles honestas, pueden abusar, ¿ok? Y ahí es cuando tenemos que poner límites. Pero una suegra en sí está ahí, es como una segunda madre para apoyarlos, para cuidar a tus nietos. Y es una mega bendición cuidar nietos. Pero imagínate esto, si ellos te piden, hay yernos y nueras que son muy celosos de sus hijos. Y no a cualquiera le sueltan a sus hijos. Si a ti como suegra te sueltan a sus hijos, es porque de veras te tienen confianza. Y eso es algo padre, que te tengan confianza. Y no solo eso, que tus nietos de veras también quieran estar contigo, ¿no? Y ¿saben qué? Para que se dé esa confianza tienes que sembrar. No se da así nada más, ¿ok? Y los nietos no te van a querer así nada más porque sí. Tienes que sembrar amor. Tienes que sembrar confianza, tienes que sembrar el estar con ellos. Yo creo que hay tres tipos de suegras. Unas que ven a sus nietos, ay, hola, ¿qué tal? Ay, no me vayas a ensuciar, o sea, de acá para allá. Hay abuelas así, ¿no? Digo, abuelas, vamos a decir abuelas. Hay abuelas que les dan regalos. Y los llenan de regalos. Y compran su afecto con regalos. Yo honestamente creo que la mejor abuela es la que se siente en el piso con ellos y juega. La que se revuelca con ellos, la que se ensucia con ellos, la que hace travesuras santas con ellos. ¿No? Yo le digo travesuras santas. Y les voy a decir una. Fue un año nuevo que me invitaron a estar con ellos. Y Jesse, mi yerno, alquiló 3 habitaciones en ese hotel. Uno donde yo iba a estar con mis nietos, yo los iba a cuidar esa noche. Otra para ellos y otra para mi consuegra y su hija. Bueno, esa noche hicimos travesuras santas, que casi no iban a ser santas. Casi rompemos una lámpara ahí, pero bueno, jugamos almohadazos. Bueno, ellos estaban felices, pero casi rompemos ahí una lámpara y sí se oía el ruido, ¿verdad? Las carcajadas y bueno, uno de mis nietos me los quitaron y se fue a dormir con ellos. Pues ahí sí, pero me quedé con Mikey, que es mi hijo, mi hijo, bueno, lo veo como mi hijo también. Tiene 19 años, va a venir a vivir aquí durante 3 años, porque se va a venir a estudiar la universidad, su especialidad. Ya estoy preparando su cuarto, por eso es tanta remodelación en la casa, pero es un deleite disfrutar a tus nietos, un deleite, ¿verdad, Gina? Tú lo sabes. A veces quisiera tenerlos así cerca, ¿no? Pero por algo Dios se llevó a mi hija a León, si no yo creo que ahí estaríamos con ligadura de alma, yo creo, y ahí estaríamos, no sé, ¿no? Pero el punto está en que sé una suegra que se gane la confianza de tu nuera para que te preste a tus nietos. Y es un deleite disfrutarlos. Amén. ¿Quién de aquí y es abuela? Muchas. Entonces saben a lo que me refiero. Es una bendición cuidar a los nietos, ¿no? Pero sí hay que sembrar esa confianza en nuestras nueras, en nuestros yernos, para que nos den chance de poderlos cuidar. Amén. Vean lo que dice Ruth 4:16. Dice, y tomando Noemí el hijo, o sea, ahorita les platico toda la historia, lo puso en su regazo y dice que fue su ¿qué? Su aya. Aya viene del hebreo amán y significa levantar o mantener, criar como un padre
o enfermero, ser firme o fiel, criar, nodriza. ¿Quién de aquí es una aya para sus nietos? Amén. ¿Ok? Entonces, el deseo del corazón de Dios es que seamos abuelas en las que su yerno, sus nueras, sus hijos, sus hijas puedan tener la confianza de entregarnos en un momento dado a sus hijos para que nosotros los podamos cuidar, para apoyarlos, ayudarlos, que de repente se vayan de vacaciones ellos dos y nosotros cuidemos a los hijos, a sus hijos, ¿no? Y vean, y cuando tú aprendes a disfrutarlos y no verlos como una carga, no como algo pesado, sino como un deleite, porque dice la Biblia, corona de los viejos son los nietos. O sea, es una bendición. Amén. En sexto lugar, tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Hay muchas veces, vamos a leerlo primero. Dice Ruth 3:1. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Una suegra, en el caso de Noemí, pongámonos por un momento en sus zapatos, estaba sola, ¿sí o no? Ruth cuidaba de ella. Al decirle, no he de buscar marido para ti, estaba hablando de, yo sé que me voy a quedar sola, pero yo quiero tu bienestar antes que el mío. No era egoísta, al contrario, buscaba el bien. Aprendió a soltar a Ruth, ¿sí o no? Y bueno, por falta de tiempo, les cuento la historia de tarea. Quiero que lean todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 de Ruth, pero léanlo de acuerdo a la nueva traducción viviente, a la versión nueva traducción viviente, porque lo van a entender más fácil. Yo ahorita voy a tratar de explicarlo, ¿sí? Porque vemos que Noemí le da un consejo a su nuera. Ya me estoy revolviendo acá, pero bueno, vamos a hacerlo. Le da un consejo a Noemí a su nuera, a Ruth, de que se sentara que descubriera los pies de Boz cuando estaban esquilando las ovejas. Siempre hacían banquete y ella sabía que Boz era un pariente que las podía redimir. Esto significa que para darle seguimiento al nombre de Elimelec, porque pues había perdido, sus hijos habían muerto, su marido había muerto, se perdió. Para los judíos son muy celosos de su genealogía y de conservar el nombre de los descendientes, ¿no? Y entonces el único que la podía, Noemí pensó que el único que podía redimirlas para que hubiera continuidad en el nombre de Elimelec era Boz. Y entonces le aconseja a Ruth que después de que hicieron, esa fiesta de la parvada o no sé qué, más bien no es de la esquilada de ovejas, era de la recolección del grano y cuánta cosa de desgranar el grano y todo eso, perdón, me equivoqué, que viera dónde se acostara Boz. Boz, después de tomar unas copitas, pues sí se sentía, yo creo que un poco así, y se fue a dormir. Y entonces Noemí le dijo, checa dónde se duerme, y donde se duerma, descubre los pies y ahí acuéstate. Para nuestra cultura eso se oye un poco agresivo, un poco así como, ay,
qué atrevida, qué lanzada, etcétera, ¿no? Pero eran las costumbres judías. El hecho de hacer eso significaba que Ruth se estaba humillando y diciéndole a Booz: sé tú mi marido. Protégeme y sé tú mi marido. Eso era esa señal. Entonces, cuando Booz se despierta a la medianoche y ve que había una mujer dormida y a sus pies, ¿qué rollo? Pues imagínate, el pobre no sabía ni qué rollo. Y entonces ella le dice: redímeme. ¿Qué significa eso, no? O sea, dale seguimiento del nombre a mi suegro y a mi esposo, ¿no? Y entonces le dijo: mira, ¿sabes qué? Hay otra persona que va antes que yo para redimirte, pero déjamelo en mis manos, yo lo checo. Entonces, la costumbre era que se sentaban en la puerta de las ciudades donde siempre se hacían todos los negocios, porque había testigos, ancianos, etcétera. Y entonces aparece el otro tipo y le dice: oye, ¿puedes redimir a Noemí? O sea, esto es comprar sus tierras y todo. Dijo: sí, yo compro sus tierras. Ah, pero ¿qué crees? Que junto con eso tienes que casarte con Noemí para darle seguimiento al nombre. Ay, perdón, sí, gracias por corregirme. Casarte con Ruth, con la nuera de Noemí, ¿no? Entonces el otro dijo: no, ¿sabes qué? Ahí sí ya no le entro. O sea, comprar el terreno no hay problema, pero ya tener otra esposa, pues ahí sí como que no, ¿no? Y dice: ok, no te preocupes, yo me encargo, yo las redimo. Y la costumbre era que para firmar ese contrato se quitaban un zapato y se lo daban y se lo cambiaban. Entonces son cosas bien raras, pero bueno, para que le entiendan, por eso quiero que lean esos 2 capítulos, pero según la Nueva Traducción Viviente, para que lo entiendan más fácil, ¿no? El punto es que él pudo redimirla, se casa con ella y tienen un bebé. Y bueno, aquí ahorita lo que hice fue juntar 2 características. Una, que Noemí estuvo dispuesta a soltar a Ruth para que le fuera bien. No dijo: ay, no, me voy a quedar sola, no. ¿Y cuántas veces como madres no queremos soltar a nuestros hijos porque decimos: no, espérate tantito, o sea, me voy a quedar sola? Y bueno, ese tema no lo quiero abarcar demasiado porque es un tema que nos toca en el otro libro de Soledad, cuando tus hijos se van. Entonces no me voy a meter mucho en eso, lo pueden checar aquí en su libro. Y otra cosa que me impacta es que había esto es otro ejemplo de otra persona, a ver si ubican quién es, un yerno que amaba a su suegra, que viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No se vale ver sus libros. Pedro. Si no le hubiera importado su suegra, no le hubiera pedido a Jesús que la sanara. ¿No? Pero no, él amaba a su suegra, tan es así que le pidió a Jesús que fuera para orar por su suegra, ¿no? Y vemos que ella después dice, vayan a Mateo 8, 14 al 15. Y dice, ¿ya lo tienen? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí vemos también a un Pedro que amaba a su suegra y yo creo que la amaba porque no era una suegra metiche. Soltar a nuestros hijos es dejar que vivan aparte, no meternos en sus vidas, no meternos en sus broncas y procurar el bien de nuestros yernos y de nuestras nueras, ¿no? Y yo estoy convencida de que Pedro amaba a su suegra
porque no era una suegra metiche. Y tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos y no ser suegras metiches. Queremos el amor de nuestra nuera, de nuestro yerno, entonces aprendamos a preocuparnos por ellos y tarde o temprano tú lo vas a cosechar como lo cosechó Pedro. Seguramente fue una buena suegra también ella. Y dice que otra característica de la suegra, de una buena suegra, es que sirve. Ella, en cuanto estuvo sana, ¿qué pasó? Se levantó y los sirvió. Ya lo leímos, ¿verdad? Se levantó y les servía. Hay muchas suegras que esperan que la nuera las atienda. ¿Y sabes qué? No estamos aquí para eso. Estamos para servir. No busques ser servida, tú sirve. Y sirve por amor, sirve de corazón. Entonces yo creo que también por eso Pedro amaba a su suegra. Yo creo que no era una suegra metiche y aparte era una suegra que era de bendición. Servía, los atendía. Amén. Y bueno, les decía que había yo juntado dos características, ahí fue donde me revolví un poco, más bien me adelanté, en donde la octava característica es que busca el bien de los demás. Entonces vimos que Noemí le aconsejó a Ruth lo que tenía que hacer porque ella quería que formara su propio hogar, que le fuera bien y le dio todas esas recomendaciones que les dije, por eso sin querer me adelanté un poco. Pero no solo soltó a Ruth, sino también procuró el bienestar de Ruth. Por eso dije que junté dos características. ¿Sí me estoy dando a entender o ya las revolví? ¿No? Qué bueno. Entonces vemos que, por ejemplo, en Ruth 2:22 dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y Ruth 3:1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Entonces, en el primer pasaje vemos que le dice mejores, o sea, siempre procuraba lo mejor para Noemí. Y en la segunda dice, para que te vaya bien. Entonces, una persona, una suegra que no es egoísta, va a procurar siempre el bienestar de su nuera, de sus nueras, de sus yernos, de sus hijos, antes que el suyo. Amén. Entonces, no seas una suegra egoísta, sino al contrario, procura siempre el bienestar de los demás. Y la última característica, déjate sanar por el Señor. Vean lo que dice Ruth 4:15. Espérense tantito. Es que solo anoté aquí la primera parte. Pero dice, hablando de Obed, que fue el nombre que le pusieron al hijo que tuvieron ya después. Boz se casa con Ruth, tuvieron un hijo, le pusieron por nombre Obed. Y Obed, dice aquí en Ruth 4:15, dice, el cual será restaurador de tu alma. Esta palabra restaurador proviene del hebreo shub y significa recobrar, recompensar, reflexionar, reposo, mitigar, calmar, confortar. Ese nieto le ayudó a Noemí a que toda esa amargura se le fuera. Dios sanó su corazón. Amén. Y hoy yo quiero que oremos. Si tú traes algo en contra de tu nuera, de tu yerno, es buen momento para perdonarlo y también pedirle perdón al Señor si tú has hecho algo en contra de ellos y sabes que hiciste mal, pedirle perdón al Señor
y pedirle sabiduría para tratar a nuestra nuera o nuestras nueras y nuestros yernos. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? Bueno, ahí desde sus lugares vamos a orar para que Dios sane nuestro corazón si hay algo que tengamos en contra de nuestras nueras o nuestros yernos, y permitir que se restaure esa relación si se rompió de alguna manera o nunca ha habido una relación hermosa. Hay que orar para que realmente podamos ver a nuestras nueras y a nuestros yernos como nuestros hijos y amarlos como tal. Amén. Procurarlos lo mejor. Entonces las voy a guiar, y ahorita, antes de guiarlas, tú ponte a cuentas con el Señor, cierren sus ojos todas, platiquen con el Señor y tú dile si tienes que perdonar algo que te hicieron, o tú pedirle perdón al Señor si tú hiciste algo y tu comportamiento no fue el adecuado. Pídele perdón también si eres una suegra que se ha estado metiendo en sus vidas, porque eso vemos que no es de bendición. Muchos matrimonios luego tienen problemas por nosotras como suegras metiches. Entonces, cuando veas que estén en problemas, ponte a orar por ellos. Y si no lo has hecho y te has metido en sus vidas, pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, me pesa. Hoy entiendo que debo soltarlos, que debo permitir que ellos se equivoquen. Y dile: ayúdame a ser una buena suegra. Perdono y bendigo las actitudes que tuvieron para conmigo. Y te pido que me ayudes a verlos como si fueran mis hijos, amarlos como si fueran mis hijos. Ayúdame a no tomar partido. Ayúdame a ganarme la confianza de mis nueras y de mis yernos y de mis nietos. Ayúdame a amarlos con un amor ágape, un amor desprendido que da sin esperar nada a cambio. Ayúdame a tener empatía con ellos y tener misericordia. Ayúdame a ser de buen testimonio, que pueda yo reflejar tu amor. Y que si aún no te conocen como Noemí, seguramente le habló de ti a Ruth, que yo pueda ser un instrumento tuyo para hablarles de ti, pero sobre todo con mi testimonio. Y Señor, gracias. Te entrego a mis yernos, te entrego a mis nueras. Bendícelos, bendícelos. Y gracias, en el nombre de Jesús.